Tiempos de restauración de todas las cosas. Volumen 1. Los pactos, identidad, la Torá, Yeshua. Introducción. El término restaurar hace referencia a reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía originalmente. ¿Qué es necesario restaurar? Al profeta Daniel se le revelaron estos asuntos de la restauración, pero se le advirtió que estarían cerrados y sellados hasta los tiempos del fin, tiempos en los cuales estábamos viviendo por voluntad soberana del Padre. Daniel 12, verso 4 al 9. Daniel capítulo 7, verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese sistema antimesías está en contra del Altísimo, y cambió los tiempos y la ley. Ahora el Padre nos está llamando a restaurar lo que el enemigo alteró. La restauración en los labios del apóstol Pedro. Hechos 3, verso 19 al 21. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que su nombre original en hebreo es Yeshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La instrucción del Padre en el libro de Daniel explica por qué, a pesar de amar profunda y sinceramente al Padre y ser honestos y diligentes estudiantes de la Escritura, no veíamos los textos que a continuación serán explicados. Veamos. Pacto. ¿Sabías que la palabra pacto se repite 305 veces en 282 versos desde Génesis hasta Apocalipsis? Y que toda la Escritura está estructurada sobre la base del pacto eterno entre Dios y su pueblo. ¿Qué sabes del nuevo pacto? ¿Cuál es la primera mención que conoces del nuevo pacto en las Escrituras? Si hay un nuevo pacto, significa que hubo un antiguo pacto. Antiguo pacto. Primer pactante, el Padre. Éxodo 19, del 5 al 6. Segundo pactante, Israel. Éxodo 19, versos 5 al 6. Condiciones del pacto. Obediencia a los mandamientos. Deuteronomio 4, versos 13-14. Promesas del pacto. El Padre sería su Dios. Éxodo 6, verso 7. Israel sería su pueblo. Levítico 26, verso 12. El pueblo recibiría posesión de la tierra prometida. Éxodo 6, verso 8. Serían bendecidos y multiplicados. Deuteronomio 28, verso del 1 al 14. Pacto renovado o nuevo pacto. Primer pactante, el Padre. Segundo pactante, casa de Israel y casa de Judá. Jeremías 31, verso 31. Hebreos 8, verso 8. Nota. El Reino Unido de Israel se dividió luego del reinado de Salomón. El Reino del Norte, casa de Israel, y el Reino del Sur, casa de Judá. Primera de Reyes 11, verso 30 al 33. Condiciones del pacto.
obediencia a los mandamientos. Ezequiel 36, verso 27. Juan 14, versos 23 al 24. Provisiones del pacto. Israel sería lavado con agua limpia para perdonar la maldad de ellos, y no se acordará más de su pecado. Ezequiel 36, verso 25. Hebreos 8, verso 12. Y pondrá dentro de ellos su espíritu, y hará que anden en sus estatutos y guarden sus preceptos, y los pongan por obra. Ezequiel 36, verso 27, Hebreos 8, verso 10. Promesas del pacto. El Padre sería su Dios. Jeremías 31, verso 33, Ezequiel 36, verso 28. Israel sería su pueblo. Jeremías 31, verso 33, Ezequiel 36, verso 28. El pueblo recibiría posesión de la tierra prometida. Ezequiel 36, verso 28. Serían bendecidos y multiplicados. Ezequiel 36, verso 37. Ezequiel 36, verso 10 al 11. Podemos entender entonces que el nuevo pacto es entre el Padre e Israel en pleno, casa de Israel y casa de Judá. El primer pacto fue invalidado y por lo tanto él tuvo que renovarlo con las siguientes provisiones. Primero, nos reconcilió con él mismo por la obra del Mesías en el madero. Segundo, puso su espíritu en nosotros para habilitarnos a cumplir nuestra parte del pacto, que es la obediencia a su instrucción, la Torá. Descubramos juntos de cuál de estos dos grupos hacemos parte y por qué. Identidad. Israel. Establezcamos una línea genealógica espiritual desde Abraham hasta nosotros mismos. Comencemos. Pacto del Padre con Abraham. Génesis 12, verso del 2 al 3. Pacto del Padre con Isaac. Génesis 26, verso 5. Pacto del Padre con Jacob. Génesis 28, del 3 al 4. Jacob adopta a Efraín y a Manasés, dos gentiles adoptados como hijos y herederos legítimos. Génesis 48, verso 5. División del reino de Israel. Casa de Israel, reino del norte. Casa de Judá, reino del sur. Primera de Reyes 11, verso 30 al 33. Jesús, que su nombre original en hebreo es Yeshua, y el nuevo pacto. Mateo 26, verso 28. Efesios 2, verso 11 al 20. Romanos 8, verso 15. Romanos 11, verso 17. Podemos entender entonces que el buen olivo es el pueblo de Israel y nosotros, que estábamos alejados de su ciudadanía, fuimos injertados en él y adoptados como hijos. La casa de Judá preservó su identidad sin importar a dónde fue desplazada, pero no ha reconocido al Mesías sufriente de Israel. La casa de Israel fue dispersada igualmente por el mundo entero y fue asimilada por las culturas de los lugares en los cuales se estableció. Pero mediante reconocimiento de la obra redentora del Mesías a su favor, adquiere la ciudadanía de Israel.
Ahora que hemos descubierto nuestra identidad con la casa de Israel, podemos entender que toda la Escritura, incluyendo la instrucción del Padre en la Torá y la historia de nuestro pueblo Israel, son para nosotros. Descubramos entonces qué valor tiene la instrucción, la Torá del Padre, para los creyentes de todos los tiempos. La Torá, las Sagradas Escrituras. ¿Sabías que los traductores usaron de manera genérica la palabra ley a cambio de instrucción, que en el hebreo original es la Torá? Después de haber sido reconciliados, adoptados como hijos e injertados en el buen olivo que es Israel, es necesario que aprendamos a vivir como hijos de la promesa. La Escritura delimita de forma clara y específica el sendero de la restauración de nuestra propia vida. La Escritura, que en el original es la Torá, es la instrucción para el pueblo del pacto, Israel. Deuteronomio 4, verso del 5 al 9. La constitución del reino del Padre. Ezequiel 36, verso 27. Deuteronomio 6, verso 1. Eterna. Mateo 5, verso 17 al 18. Isaías 56, verso del 1 al 8. Universal. Éxodo 12, verso 49. Para nuestra bendición. Deuteronomio 28, verso del 1 al 14. Podemos entender entonces que la instrucción, en la original la Torá, nunca fue abolida. Si nuestra identidad espiritual es con Israel, la instrucción dada en la Torá es para nosotros. Los mandamientos son eternos y nos proporcionan una provisión del Padre para nuestra santificación y comunión con Él. Los mandamientos no son una pesada carga. Jesús, recordemos que en el original su nombre en hebreo es Yeshua, nunca los cuestionó, los obedeció aún cuando censuró la mala interpretación legalista de los fariseos. Una lectura completa de la Escritura en su contexto hebreo nos permite restaurar el nombre del Padre, Yahweh, que en hebreo sus letras son Yud, Hei, Vahei. Veamos ahora por qué la meta a la que apunta la palabra es Jesús, que en el original hebreo es Yeshua. Romanos 10, verso 4. Jesús, que su nombre original en hebreo es Yeshua, es la palabra escrita que se hizo carne en la persona de Yeshua y habitó entre nosotros. Juan 1, verso 14. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1, verso 15. Yeshua es uno con el Padre. Juan 10, verso 30. Yeshua es la revelación suprema del carácter del Padre. Hebreos 1, verso 3. Yeshua es el Cordero que fue inmolado y que quitó el pecado del mundo. Juan 1, verso 29. Apocalipsis 5, verso 12. Yeshua es quien vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, verso 24. Yeshua es el novio que vendrá por su prometida. Apocalipsis 22, verso 17. Yeshua es el Rey de Israel que vendrá a establecer su gobierno universal.
Apocalipsis 19, verso 15 al 16. Yeshua es aquel cuya novia guarda su testimonio y sus mandamientos. Apocalipsis 14, verso 12. Su novia restaurada, casa de Judá, reconociendo a Yeshua, y casa de Israel, abrazando la escritura, la Torá. Vela prudentemente por el regreso del novio. Ezequiel 37, verso 19 al 22. Ahora entendemos lo que debe de ser restaurado, para que nuestro Mesías vuelva y reine según su promesa. ¿Logras escuchar el silbido del Padre invitándote a regresar a la casa? Zacarías 10, verso 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Ahora que has visto cómo estas escrituras se han abierto delante de tus ojos, Daniel 12, verso 4 al 9. ¿Te gustaría profundizar en estos temas desde el contexto histórico, cultural y hebreo de las Escrituras? Vea nuestra transmisión en vivo por medio de Facebook Live o por nuestro canal de YouTube Misión Latina Miami Camino a Sion. Estudio de la Torá, sábados 11 a.m. hora del este de Estados Unidos. Shabbat congregacional, sábados 4 p.m. hora del este de Estados Unidos. Para mayores informes visita nuestra nueva página web www.caminoacion.com o escríbenos por medio de WhatsApp a los números 305-878-1657 o 305-763-4246.